Antes de la medianoche del 30 de diciembre de 1978, despegaba de Nueva Zelanda este aparato, el Argosy, en un viaje de distribución de periódicos. Seguía la misma ruta que 10 días antes había llevado un avión desde el que se informó sobre objetos voladores no identificados junto a la costa de Kaikoura. Objetos confirmados por radar por los controladores de Wellington. En este vuelo iba a bordo un equipo de televisión con el reportero australiano Quentin Fogarty. Nos estábamos acercando al río Clarence, donde en la mañana del 21 de diciembre había sido vista una gran concentración de UFOs. Íbamos a una altura de 5.000 metros y llevábamos la misma ruta que el capitán Bell cuando encontró esos objetos misteriosos. Era una noche clarísima y naturalmente estábamos pendientes de cualquier cosa inusual que sucediese. Apenas había terminado de hablar Fogarty cuando comenzaron a pasar cosas. Acabamos de oír que el radar de Wellington captaba un objeto a unos 1.600 metros detrás de nosotros y que nos seguía. Esperemos que sean amigos. Aquí arriba comenzamos a tener un poco de miedo. Se ve detrás de nosotros una formación compacta de objetos voladores no identificados. Pero iba a haber encuentros más cercanos. En su viaje de vuelta de Christchurch, Fogarty divisó otro objeto. Es muy brillante. Mucho más brillante que las estrellas del cielo. Ahora está apagándose. Ha desaparecido. Otra vez aparece y se mete detrás de una nube. No puedo saber si se está metiendo en una nube o si apaga su luz. No, su luz es muy brillante y está iluminando los bordes de las nubes. Es el objeto volador no identificado más maravilloso que he visto. Según nuestro cámara David Crockett, que ha estado filmando, el objeto tiene una parte inferior brillante y arriba una especie de esfera transparente. Parece un platillo volante. Tenemos otro enfrente. Muy brillante, con destellos color naranja. Parece un faro de avión. Está girando y dando la vuelta. No sé lo que está haciendo. Después de aterrizar el avión en Blenheim, comenzó la investigación. Los escépticos sugirieron que habían visto el planeta Venus, pero casi toda la filmación se había hecho media o una hora antes de ser visible este planeta. Un físico de la Marina Americana, el Dr. Bruce McKervey, analizó la película y rechazó la teoría de que se tratase de meteoros, aviones o pájaros. Varios objetos se habían captado en la pantalla del radar. Uno de ellos había dejado en un plano de la cinta esta estela extraordinaria. Aunque al comienzo de esta secuencia no estaba enfocado, algunas tomas parece que muestran lo que había visto el equipo de televisión y los pilotos. Una base luminosa con una parte superior transparente. El Dr. McKervey llega a esta conclusión. No tenemos una explicación completa de los hechos. El objetivo prioritario sería atrapar un ovni. En el desierto de Texas, Ray Stanford dirige el proyecto Starlight Internacional. Cuenta con material por valor de millones de dólares. Rayos láser para hacer señales a las naves espaciales y gafas para el caso de recibir respuestas. El objetivo es emplear la alta tecnología para determinar sin ninguna duda si nos están visitando naves de otros tiempos o de otros mundos. La pieza central del proyecto Starlight es una computadora para detectar toda la actividad de ovnis en la zona. Alerta, Operación Argos. Por favor, siga las normas. La computadora invita automáticamente a los observadores a escudriñar el cielo. Y hace sonar el botón de alarma en el caso de que haya indicios de un aterrizaje. Con estas técnicas, Stanford espera añadir pruebas definitivas a la información acumulada, como esta película tomada en Corpus Christi, en Texas, en 1959.
Tras profundos esfuerzos de análisis, ni la Fuerza Aérea ni la Comisión Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos pudieron lograr una explicación. No sé lo que eran, pero eran objetos tubulares y brillantes, pequeños objetos que llegaban y se retiraban a una gran velocidad. Tenemos filmaciones, registros magnéticos, grabaciones de sonido y una gran variedad de datos que nos indican que los ovnis son productos tecnológicos y no algo natural. Pero no solo productos tecnológicos, sino de una tecnología muy sofisticada, con una capacidad de aceleración y velocidad inimaginables que no podemos ni soñar. Nos ha sorprendido la velocidad que alcanzan. Y con franqueza, creo que no están fabricados en la Tierra, al menos en la Tierra que yo conozco. Y diría algo más. Si la Unión Soviética tiene este tipo de tecnología, Dios ayude al mundo libre. Y si el mundo libre es el que la posee, Dios salve a los soviéticos. Este hombre, Kenneth Arnold, de Idaho, se vio metido de bruces en la era de los platillos volantes. El 24 de junio de 1947 despegó de este aeropuerto en Chehalis, en el estado de Washington, y se dirigió a las montañas de Cascade. Como miembro de la Organización de Búsqueda y Rescate de Idaho, iba en busca de un avión militar siniestrado. Al sobrevolar las vertientes del monte Rainier, le sucedió algo que cambió su vida y desencadenó en el mundo una obsesión que dura todavía. Aquí aproximadamente diría que sucedió. Un destello terrorífico sacudió el aire y mi avión se iluminó, hasta el interior del aparato. En ese momento, en una fracción de segundo, creí que un avión de combate P-51 había pasado delante de mí y que el reflejo del sol sobre sus alas había causado el destello. Sin embargo, antes de serenarme, dirigí la vista hacia el norte y observé de dónde procedía el resplandor. Era una formación compacta de naves de aspecto peculiar. Se estaban acercando al monte Rainier. Yo estaba aproximadamente aquí y pude ver la superficie de sus colas, su parte posterior. La segunda nave, desde atrás, parecía ensancharse progresivamente y tenía un agujero en el centro. Naturalmente estuve dándole vueltas a la cabeza y pensé que era el avión más terrible que había visto. Arnold cronometró el tiempo que tardaban en cruzar entre dos picos de montañas separadas entre sí casi 80 kilómetros. Miré el segundero de mi reloj y tardaron en recorrer esa distancia de casi 80 kilómetros 1 minuto y 42 segundos. Calculé la velocidad y era de unos 2.700 kilómetros por hora. Una velocidad, por supuesto, nunca vista ni oída en 1947. Arnold abandonó su búsqueda y aterrizó. Más tarde lo asediaron los periodistas y uno le preguntó cómo volaban los objetos. Se lo diré. Volaban como un platillo cuando lo tiras por la superficie del agua. De repente, la palabra disco volante y todo eso de la forma creciente desapareció. Y todos empezaron a hablar de platillos volantes. Y continúan viéndolos. Y fotografiándolos. Desde Australia, donde un pastor tomó esta extraña fotografía, hasta América. En 1950 se tomó esta clásica fotografía en McMinnville, en Oregón. Algunas muestran detalles que hacen reír a los escépticos. Otras son más enigmáticas. Esta es de Madre de Dios, en Perú. Fue tomada por un chico, Stephen Pratt, de Coningsboro, Yorkshire. Las imágenes pueden ser trucadas y los testigos confundirse. Este objeto, que al principio era azulado, después rojo y luminoso, era casi seguro Venus. El testigo Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. A veces engañan centenares de personas. Muchos creyeron que esta aparición en las montañas rocosas era una nave espacial. En realidad era un gran meteorito que rozó la atmósfera terrestre a 64 kilómetros de altura y rebotó alejándose para siempre por el espacio.
Pero no se rían de esas personas. Todos podemos engañarnos por una cosa de esas. Yo mismo me engañé. Detrás de estas puertas tengo a mi ovni favorito. Estaba una tarde en el jardín de mi casa. El sol estaba sobre el horizonte y el planeta Venus resplandecía como una estrella brillante. Era una vista tan hermosa que llamé a uno de mis ayudantes y le dije, mira Venus. Él miró y me replicó, oh sí, Venus. Yo le añadí, pues no es Venus. Unos minutos después había dos estrellas resplandecientes en el cielo. El otro objeto, más al norte, era tan brillante como Venus y aparentemente no se movía. Tardé bastante tiempo en saber lo que era. Era un globo atmosférico local. Estaba en calma a una altura de unos 13.000 metros. Parecía un objeto brillante de plata. Parecía el más convincente ovni. ¿Pueden ser errores todas las películas que se han hecho sobre ovnis? Esta fue tomada por Peter Day, cerca de Aylesbury, en el sur de Inglaterra. Esta otra, borrosa, tomada en el estado de Montana, en Great Falls, es para muchos la imagen de unos aviones de combate preparándose para aterrizar. Esta otra, tomada por un equipo británico de televisión en Oxfordshire. Puede ser, como sugieren algunos, simplemente un avión de las Fuerzas Aéreas Americanas expulsando carburante a gran altura sobre la Tierra. Esta es una de las películas más famosas sobre ovnis. Fue tomada en la isla de Santa Catalina, en California, por el cámara profesional Lee Hansen. Era un día muy despejado. Por eso estaba yo arriba, mirando al infinito. Era el día ideal para hacer fotografías aéreas. De repente apareció un objeto plateado con una sombra debajo. Era de color metalizado y se movía a una velocidad que yo calculé sería de 180 kilómetros por hora más o menos. Parecía tener una anchura de unos 20 metros. Decidimos analizar la película de la isla Catalina en los laboratorios Jet Propulsion de Pasadena, en California. El doctor Robert Nathan, el máximo experto en ampliaciones fotográficas por computadora, analizó y numeró todas las imágenes. Su objetivo era obtener la imagen más perfecta posible haciendo una media de todos los planos de la película. Se toma la primera imagen de la cinta magnética y se hace una réplica en el lado derecho de la pantalla. El proceso consta de una serie de operaciones. Tomo una imagen y la añado a la siguiente. En este momento se está añadiendo el contraste de la segunda fotografía a la primera. Esta imagen representa un promedio de las dos fotografías y se comienzan a perfilar desde el espacio de fondo. Algunas formas, emergen perfiles de objetos. Se toma la tercera fotografía. Esta imagen es una media de las otras tres. Ahora comienza a verse una imagen muy blanca. Encima parece que tiene algunos agujeros o una especie de transparencia debajo. Si se fija uno bien, y teniendo en cuenta la gran velocidad de movimiento que según Lee Hansen llevaba el objeto, esto comienza a parecer un avión comercial. Se pueden distinguir el ala brillante, las ventanillas, el estabilizador. Me temo que la película de Santa Catalina cae dentro de la categoría de avión volante no identificado.
He visto esta película montones de veces y estoy convencido de que es un pequeño avión particular. No hay que buscar más explicaciones. Este es el problema con las observaciones a largo alcance. Nunca podemos estar plenamente seguros de lo que son. Aunque nos visitara un extraterrestre, no podríamos demostrarlo. Por esta razón he dejado de interesarme por los avistamientos de ovnis. Sin embargo, lo que me intriga y me parece muy misterioso son los encuentros llamados cercanos. Uno de estos encuentros le ocurrió a Jesse Rottenberg, que vivía entonces en su granja de Staffordshire. Era un día de octubre, el 21 de octubre de 1954. Estaba en la cocina, me acababa de lavar y oí un ruido. Era como el del agua de una caldera sobre el fuego, pero mucho más fuerte. Mi primera reacción fue: los niños, tengo que salir. Se ha estrellado un avión. Me vestí y salí corriendo al jardín. Miré hacia el campo y me quedé atónita. Encima del tejado de esta vieja granja había un objeto. Solo puedo describirlo como un gran sombrero mexicano. Debía de estar a unos 10 metros de donde yo me encontraba. Ocupaba todo el tejado. Era enorme. Su circunferencia sería de unos 20 metros. Los ocupantes de la nave miraban hacia afuera. Podía verlos desde la cintura hasta la cabeza. Eran muy guapos. Llevaban el pelo largo y dorado, como los príncipes antiguos, y nos miraban. Sus ojos, la expresión de sus ojos, estaba llena de compasión. De repente, sentí que la tensión me abandonaba y me volví a coger a mis hijos. Cuando miré otra vez, la nave se había ido. Entonces pregunté a mis hijos: ¿habéis visto lo mismo que yo? Sí, mamá, sí. Volví a preguntar: ¿dónde estará? Se ha ido. Miramos y mi hijo segundo dijo: ahí está, mamá. Lo vimos en el cielo. Dio 3 vueltas a la granja y se alejó en línea recta hacia arriba. Muy pocas veces hay pruebas físicas que fundamenten una noticia de encuentro cercano. El 9 de noviembre de 1979, por la mañana, el guarda forestal Bob Taylor bajaba por este bosque en las afueras de Livingston, cerca de Edimburgo. Al pasar una curva se quedó boquiabierto ante un objeto misterioso. Era grande, con una cúpula redonda, de color gris oscuro y una gran base circular. Vi unas patas que salían de la base y una especie de cuchillas en la parte superior. Más tarde, describió lo que había visto a un dibujante de un periódico local. El dibujante trazó este perfil. Cuando yo estaba aquí, salieron 2 bolas. Sí, 2 bolas. Pienso que tendrían un diámetro de 1 metro, más o menos, con 6 barrotes sobre los que giraban. Se acercaron a mí. Recuerdo que sentí en ese momento un tirón y un olor muy fuerte, un olor penetrante. Eso fue todo. Se escapó sendero arriba y llegó a casa temblando. Su mujer se desconcertó al verlo. Tenía un aspecto horrible cuando llegó a la puerta. Yo le pregunté:
¿Has tenido algún accidente con el camión? Me contestó, no, me han atacado. Le dije, ¿con qué? Y su respuesta fue, con una nave espacial. Me asusté. Pero si no existen naves espaciales, voy a llamar al médico. Debes haber perdido la cabeza. Parecía muy apurado y asustado. Estaba pálido y llevaba la cara muy sucia. Tenía una cicatriz roja. Sus ropas estaban sucias y sus pantalones, me dijo que le habían roto los pantalones. Acudió la policía y descubrió marcas de rodadas inexplicables en el lugar del accidente. Al examinar la zona encontré 2 marcas de rodadas y unos 40 agujeros en el suelo. Estas son las 2 marcas de rodadas y estos son los 40 agujeros. Después fotografié los agujeros. Esta es la fotografía de uno. Este agujero medía aproximadamente unos 8 centímetros y se pueden ver las marcas de huellas que corresponden a las marcas de aquí. Las marcas de rodadas están todas dentro del área que está vallada y no hay otras marcas que entren o salgan de ella. Estos son los pantalones estropeados del señor Taylor. Puede verse que son de un material fuerte y tenemos un roto en la pierna izquierda, debajo del bolsillo, y otro en la pierna derecha, debajo del bolsillo también. Es el tipo de rotura que corresponde a un tejido tan resistente. Estoy seguro de que aquel día vi una nave espacial. Debemos creer esta historia de Taylor. Es un miembro muy estimado de la comunidad, de gran integridad y poco dado a inventarse historias. Personalmente estoy convencido de que debe haber civilizaciones muy avanzadas en este universo tan grande y tan increíblemente antiguo. Nosotros ya estamos comenzando a salir al espacio, y otras razas más antiguas quizá lo lleven haciendo millones de años. Es pues razonable pensar que hayan venido a la Tierra en el pasado, y quizá muchas veces, como sugerí en 2001. Debíamos buscar pruebas de esas visitas. Pruebas físicas en forma, por ejemplo, de transistores de radio fosilizados o algo así. Sin embargo, la pregunta es, ¿nos están visitando ahora? En nuestra época hay radares americanos, rusos y de otras naciones escrutando, rastrillando todo lo que se mueve en el espacio. Un lapicero que gira alrededor de la Tierra es detectado por los radares. ¿Se puede creer que haya visitantes en las últimas décadas entrando y saliendo a hurtadillas en lugares escondidos, vistos por muy pocas personas sin ser detectados por la formidable red mundial de radares? Creo que cuando haya realmente una visita desde el espacio, será algo tan espectacular como el clímax de una película del estilo de Encuentros en la tercera fase. Y tendremos certeza de la visita en menos de 5 minutos. Me pueden preguntar, ¿y qué hacemos si nos encontramos con un extraterrestre? Mi consejo es comportarse con elegancia y prepararse para un largo viaje.